Antes que nada, querría hacer una indicación general del tema sobre el que voy a tratar. Y antes que nada también quiero hacer un homenaje al doctor Horacio Godoy, un abogado argentino, mendocino, con más datos, experto en sistemas además, y asesor experto en la UNESCO, que estaba desarrollando el sistema para la justicia uruguaya, el sistema jurídico, cuando falleció bastante tempranamente. Este homenaje es porque mucho de lo que yo voy a decir ahora se lo debo a él. Fue una persona de esas que son inspiradoras, que son personas que abren la cabeza de la gente. Yo no soy especialista en este tema de arquitectura de la información desde ya, soy arquitecto. Me interesé y me involucré en los temas de computación cuando estaba en esta empresa que mencionaron, SADE, que fue la primera empresa en la Argentina que instaló un sistema CAD, o sea, un sistema de diseño asistido por computadora. A partir de ahí me interesé en este tema, seguí evolucionando y analizando y estudiando. Cuando Gonzalo me invitó a participar en esto dudé bastante porque no veía muy bien qué podía llegar a aportar al tema de ustedes. Después acepté y decidí aceptar pensando que justamente lo que podría hacer es simplemente aportar, más que una exposición organizada y ordenada, una serie, digamos, de flashes, de spots, de pensamientos, reflexiones en voz alta sobre distintos temas vinculados no tanto a la especialidad, sino al hecho de arquitectura, información, conocimiento. Va a ser una cosa un poco desperdigada, un poco lo que los franceses llaman pêle-mêle o pot-pourri, mezcla, pero creo que puede llegar a ser incitadora de ver cosas desde otros puntos de vista. Algunos puntos de partida, por supuesto que esto va a ser bastante esquemático y breve por el tiempo que tengo asignado. Hay cosas que merecerían ser tratadas con bastante más detalle, pero bueno, así estamos. Como puntos de partida, primero y antes que nada una cuestión semántica. ¿Por qué arquitectura? ¿Por qué arquitectura de la información? Hablamos de arquitectura de la información como hablamos también de ingeniería de sistemas y damos las cosas por sentadas. Es decir, asumimos que esto ya es así y punto. La arquitectura como tal, la arquitectura propiamente dicha, se desarrolla en el espacio real. Un espacio como este en el que estamos involucrados, que está definido por sus cerramientos, piso, techo, el espacio urbano, el espacio en un paisaje en el campo, ese espacio que todos damos por sentado también que es una realidad existente y que sin embargo si a nosotros nos pusieran desnudos en el espacio sideral y sin ninguno de los planetas, ni galaxias, ni ningún elemento de referencia, perderíamos toda noción de espacio, porque el espacio nosotros lo concebimos en función de los límites que le ponemos. Cuando yo digo, pongo estas dos manos así, digo el espacio entre estas dos manos es este, si lo agrando el espacio es este, si lo checo es este, y si quito las manos no hay más ese espacio del cual yo estaba hablando. La arquitectura desarrolla entonces su actividad en ese espacio real, llamémosle, y lo hace además desde un punto de vista de concebir con materiales y con la ayuda de otras especialidades, de otros oficios, de proveedores de esos materiales y demás, con la ayuda de ellos, esto que conciben mentalmente como un edificio, como un espacio urbano, llevarlo a la materialidad, a la realidad, como es el caso de esta sala. Y esto varía tanto en cómo varían las épocas en que la arquitectura se produjo, porque el contorno cultural la cambia, los lugares geográficos, los climas, los entornos culturales, las posibilidades tecnológicas de una época, y así la arquitectura y fundamentalmente y antes que nada los fines a los que esté dedicado el edificio. Así la arquitectura da productos tan distintos como que pasamos, ¿cómo volvemos? Ahora este era el título de esta charla, sugerido por Gonzalo, Arquitectura e Información, Cruce de Caminos. Decía que da resultados muy diversos según los fines del edificio, según las épocas. Tenemos una catedral gótica, Notre Dame de París, tenemos la Casa de la Cascada,
famosa obra de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos. Un edificio oculto, una vivienda, y así todo lo que ustedes puedan ver o imaginar. Decíamos entonces ¿qué sería lo propio para poder hablar de arquitectura de la información? Creo que lo propio, lo importante es que la arquitectura tiene un orden jerárquico y estructurante y funcional a sus fines. Es decir, que además sus resultados son bellos, o deberían serlo, pero este es otro punto. Además, la arquitectura como orden jerárquico, estructurante, conceptual, requiere la ayuda de esas otras disciplinas de las que hablábamos: ingeniería eléctrica, estructural, de acondicionamiento de ambiente, oficios, obreros, capataces, proveedores de los materiales y demás, como soporte, digamos, de su actividad para poder concretar ese orden estructural pensado. Es decir, que tenemos un orden conceptual, estructural, y un orden digamos, instrumental que permite llevarlo a la realidad. Hay otra cuestión semántica, y es la palabra información. La palabra información muchas veces es tomada como equivalente o sinónimo casi de conocimiento. En realidad, el conocimiento es información, pero información estructurada y asimilada. Podemos entonces decir que la arquitectura de la información estructura la información y contribuye a generar conocimiento. La definición que leyó recién Gonzalo, que dice que ayuda a las personas a encontrar lo que buscan y a comprender lo que encuentran. En ese comprender está justamente lo que digo de generar conocimiento. Asimilaríamos así los cuantas de información que andan circulando a los materiales básicos, a los ladrillos, así, para estructurar ese otro orden que es el equivalente a lo que hablamos del orden estructurante en la arquitectura, pero dedicado ahora a que determinados conocimientos estén al alcance de determinadas personas con un orden que le permita acceder y acrecentar su propio conocimiento. Decíamos además que la información en cuanto a estructurada, arquitecturada, llamémosla, puede ser asimilable al conocimiento. El poder de esa información arquitecturada en conocimiento es gigantesco y es el motor de la evolución de todas las civilizaciones. También tiene enormes riesgos, de los cuales vamos a hablar un poco al final. Allí nada se pierde, todo se transforma, todo se recicla, hay eternos retornos, hay temas que fueron de muy pasado tiempo y vuelven a estar vigentes ahora, y nada de lo que fue verdadero deja de serlo porque otro conocimiento posterior lo complemente, lo modifique o lo reemplace. Si ven allí a Newton y su famosa ley de gravitación, sucedido por Einstein y su física de la relatividad, Heisenberg y su física subatómica y su principio de incertidumbre, y ahora muy recientemente el famoso bosón. Sin embargo, si yo tomara este control y lo soltara aquí, cae al piso tal cual como Newton lo dijo en su momento. Es decir, las cosas que fueron ciertas siguen siendo vigentes, aunque sean reemplazadas, perfeccionadas o mejoradas. El poder del conocimiento es enorme, decíamos, y qué decir del poder de la ignorancia. El poder de la ignorancia también es enorme. El que ignora que ignora es dos veces ignorante. Y el que ignora y cree que sabe, ese es un peligro andante. Si a mí, por ejemplo, me pusieran en este momento en la cabina de comando de uno de los objetos más refinados que creó la tecnología humana, el Challenger, el famoso transbordador espacial, me ponen ahí y yo lo hago inútil en ese mismo momento. Mi ignorancia lo hace inútil. ¿Y qué decir cuando me siento frente a una computadora o cuando empiezo a usar un software? ¿Quién de todos nosotros conoce el 100% de las posibilidades de algo tan común y tan usual como el Word, por ejemplo? La utilización de la tecnología, digo allí, nunca es superior a la capacidad del usuario. Y menciono el síndrome usted. El síndrome usted es un síndrome, una palabra ideada por este doctor Roy, y es muy interesante porque quiere decir uso subdesarrollado de tecnología desarrollada. Y esto ocurre no solo en los países en vía de desarrollo, ocurre en los países centrales.
Es decir, se toma una tecnología con infinidad de posibilidades y mil limitaciones, la reducen a un porcentaje ínfimo de lo que en realidad puede dar. Aquí quiero hablar ahora de la manera en que transformamos la información y el conocimiento, y esa es nuestra historia de vida. Recibimos y asimilamos información desde que nacemos, más desde el vientre materno. Les voy a contar una anécdota de un chelista que tenía que estrenar un concierto que nunca había tocado, para lo cual iba a llegar una semana antes a Suiza, donde tenía que ensayar durante una semana ese concierto. Tuvo problemas y tuvo que llegar solo el día anterior. O sea, tuvo un único ensayo y después el concierto. Y lo que lo dejó sorprendido es que tocaba el concierto como si siempre lo hubiera tocado. Mucho tiempo después, visitando a su madre, le contó esto. Y la madre le dijo que ella, cuando lo tenía en la panza, le habían recetado reposo, y como era chelista aficionado, todo el tiempo tocaba este concierto que le gustaba muchísimo. Ahí tienen la raíz de por qué él lo reconoció en forma tan cabal cuando le tocó tocarlo por primera vez. Esas primeras imágenes que recibimos después, apenas nacidos, son de una potencia extraordinaria. El niño, el infante, el recién nacido, reconoce entre todos los rostros que ve inmediatamente el rostro de su mamá. Es inmediato, él sabe cuál es la cara de su mamá. Y esa impresión del rostro que recibimos de tan chiquitos queda grabada de tal manera que después, siendo ya adultos como somos ahora, en objetos inanimados llegamos a ver reflejada la imagen de un rostro, como por ejemplo en esta casa. Ojitos, boca y un sombrerito o un pelo partido en dos. En el dibujo infantil, de nuevo la casa, sacando la lengua, y después signos gráficos, que sin embargo, los famosos emoticones, que sin embargo nos recuerdan inmediatamente el rostro, sin que nadie nos lo diga. Cuando recibimos esa información y la asimilamos no solamente desde un punto de vista conceptual, es decir, no solo el concepto, sino que en el momento inicial y a lo largo de la vida vamos incorporando información connotativa, de tal modo que cuando yo digo una palabra, todos la escuchan y la entienden el concepto, pero no entienden exactamente lo mismo que yo tengo en mi mente cuando digo esa palabra. Por ejemplo, vamos a ver ese tema enseguida. Hay otros lenguajes de ella, lenguaje de signos, de símbolos, cada especialidad tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, estos signos medievales, que son de una potencia increíble, estos son de la Edad Media, tenemos el hombre, la mujer, el hombre y la mujer acoplados, la mujer embarazada, la mujer con su bebé y la familia, hombre, mujer y dos niños. Y tenemos el lenguaje de mi profesión, de la arquitectura, el lenguaje de las proyecciones Monge, planos, cortes, vistas, el lenguaje de la perspectiva y actualmente, y muy importante, el lenguaje de la computadora, de lo cual se ha llegado desde el simple instrumento de dibujo, como era cuando se producían estos planos, a la posibilidad de modelar en la computadora el proyecto. Es decir, volver un poco a lo que se hacía anteriormente, a la existencia de las posibilidades de representación. Los templos griegos, esa catedral que vimos y demás, se construían en la realidad, sobre la base de experiencia transmitida en los talleres, en el mismo arquitecto, con cartabones, con moldes, y eran en general sistemáticas o sistémicas y prefabricadas. Esas piezas venían del taller, se iban montando, del taller del picapedrero, de la cantera de mármol en los templos griegos. Hoy día, en alguna medida, al modelar en la computadora el total del proyecto y después de él ir extrayendo información, estamos volviendo a manejar un objeto, estamos volviendo en alguna medida al principio. Y es muy importante porque en ese objeto, es una técnica que se llama CAD, se llama BIM, es el Building Information Modeling, está toda la información que se va acoplando al proyecto, la del arquitecto y la de todos los que participen en el proyecto. Y ese sistema es capaz de detectar las interferencias, las incompatibilidades y permitir corregirlas. Volviendo a la palabra,
que es nuestro medio más común y habitual de manejo de información, yo decía que difiere la palabra que yo expreso de lo que cada uno genera en su mente cuando esa palabra es expresada. Y ni que hablar cuando pasa de un idioma a otro. Cuando yo digo la luna, por ejemplo, y en inglés dice the moon, mi luna y su moon son dos mundos totalmente diferentes, a pesar de que nos entendemos y sabemos de qué estamos hablando. Porque toda la connotación cultural, geográfica, física, el cielo de Londres y el cielo de La Pampa no son lo mismo. De la misma manera que sería distinta la luna de un napolitano, de un tuareg, de un habitante de la selva amazónica. De allí entonces la dificultad, por ejemplo, del traductor, traducir de un idioma a otro. Los italianos lo dicen muy bien con un dicho que dice traduttore, traditore, traductor, traidor. Vamos a cerrar este punto del manejo de la creación y de la difusión de la información con algunos principios fundamentales, que son: no se puede razonar sobre lo que no se puede nombrar. Si yo no puedo nombrar un objeto, no puedo razonar sobre el mismo. No se puede dialogar, enseñar, aprender sobre lo que se nombra ambiguamente. Si cuando vamos a dialogar o a explicarnos sobre algo, no nos ponemos de acuerdo sobre qué queremos decir con la palabra que expresa ese algo, vamos a caer en lo que se cae habitualmente, que es la discusión. Muchas veces discusión inútil. Bueno, finalmente la estructura del proceso de información, que es adquisición, procesamiento, incluyendo los procesos de decisión, almacenamiento, recuperación y transmisión. Se manifiesta esto en el individuo y en la sociedad. Y aquí cabe aclarar muy bien la diferencia que hay entre acumular información, la clásica educación enciclopedista, que produce hoy día con la evolución tan rápida que tiene el conocimiento, lo que se llama el skeleton competent, es decir, una persona a lo largo de una carrera universitaria recibe materias formativas, que esas son las más importantes, que le ayudan a estructurar su mente, su capacidad de comprensión, y materias informativas, que son las que acumulan conocimiento tecnológico, por ejemplo, en mi caso, biológico, en el caso de un biólogo y demás. Lo que ocurre cuando termina su carrera, todo ese conocimiento es viejo, quiere prácticamente empezar de nuevo. Por eso hoy día fuentes de aprendizaje son casi más importantes que la universidad, el propio trabajo y la actividad de las empresas. Todas las empresas dan cursos para sus integrantes. Desde este punto de vista quiero decir una especie de retrócano de chiste muy interesante que había armado un sacerdote argentino de una capacidad intelectual extraordinaria, padre Leonardo Castellani, que usando la palabra mate, que se refiere a la bebida, mate con bombilla, que usa el paisano, o los que tomamos mate, y el mate que le llamamos a la cabeza. Él decía: más vale mate bien hecho que bien lleno. Es decir, una cabeza capaz de pensar más que una cabeza llena de información, o llena de datos. Bueno. Seguimos. ¿Cómo seguimos? Se nos acaban las diapositivas. ¿La siguiente? Este es el tema, lo que llamo la misma otra manera. Ok. No pasa nada. Por ahí estamos. Sí. Hay algunos puntos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, hay algunos puntos que quiero referir todavía, que son esenciales para la creación y difusión de la información y el conocimiento. El primero es la interacción cultura-medios. La cultura y los medios propios de una época. Cuando hablo de medios no me refiero exclusivamente a estos medios, sino a todos los medios propios de la cultura. Y ahí hablamos de los campos mórficos del conocimiento, que es una investigación que lleva adelante un inglés, un médico y biólogo llamado Rupert Sheldrake, y él habla de campos mórficos del conocimiento y dice que cada época genera una especie de estrato de campo de conocimiento que es común a la época, y por eso ocurre que en una determinada época, en distintos puntos, en distintos lugares, se producen o se generan conocimientos nuevos similares. Si ustedes recuerdan,
En la época de Newton hubo una famosa discusión entre él y Leibniz acerca de quién había sido el primero en crear el cálculo infinitesimal. No vale la pena esta discusión, ¿no? Justamente gracias a esta definición de los campos mórficos del conocimiento sabemos que los descubrimientos pueden ser simultáneos en distintos lugares o casi simultáneos. Después vamos a ver fechas de algunas cosas que van a ilustrar esto. Por ejemplo, se discute mucho quién inventó el avión, quién inventó el helicóptero, etc. Quién descubrió tal cosa en química, y no hay tal. Estos descubrimientos se producen por decantación y en forma a veces prácticamente simultánea. El otro punto importante, muy importante, es lo que se llama la cross-fertilization y el spin-off. Cross-fertilization, que se traduce habitualmente como fertilización cruzada, la traducción correcta es fertilización recíproca. Spin-off, que es derivado secuela. Esto es muy importante en el conocimiento. Hay conocimientos que se producen en un campo y luego se cruzan a otro, bajo otra forma, muy distinta, pero es el mismo concepto elaborado de distinta manera. Y al mismo tiempo también una disciplina fertiliza a la otra por ese proceso de spin-off, es decir, de transmitir ese conocimiento. Hay un libro muy interesante, que se lo recomiendo, lo editó el MIT, que se llama The Britannia Bridge, el puente Britannia, y les cuento brevemente en qué consistió. Ese puente fue construido a mediados del siglo XIX en Inglaterra por Stephenson, que era hijo, un ingeniero, Robert Stephenson, hijo de Stephenson de la locomotora, y William Fairbairn, que era otro ingeniero que era especialista en tecnología del hierro. Y había que construir un puente y se empezaba a pensar en las formas tradicionales. Esta gente propuso un sistema totalmente distinto, que es este que vemos aquí. Este es un grabado de la época, esta es una foto más o menos reciente, hasta que se quemó por los años 70, creo, y hubo que reconstruirlo y se reconstruyó como puente colgante. Y este puente estaba concebido como una especie de gran viga hueca entre los pilares de apoyo. Era un prisma de metal cuyos lados eran placas de metal cuyas juntas no coincidían, salvo las verticales, porque se construyó por módulos que se fueron acoplando. Fue todo un prodigio de ingeniería. Y la tapa, llamemos, del techo y el piso era una doble capa de hierro con una estructura reticular que la hacía mucho más resistente que cualquier elemento plano. Todo ese conjunto en realidad trabajaba como un tubo apoyado entre los pilares. Y de ese concepto, una persona que también fue un ingeniero muy importante de la época, tanto ferroviario como marítimo, era Isambard Brunel. Isambard Brunel es un tipo que en una encuesta que hizo la BBC salió como segunda persona más importante en la tecnología en la historia inglesa. Isambard Brunel aplicó ese criterio al casco de los barcos. Entonces él concibió que el casco del barco, cuando está apoyado entre dos olas, queda en el aire y es similar a este puente, a un tubo apoyado entre dos puntos, o cuando la ola lo toma en el medio, sería como el puente sostenido solo en el medio. Y concibió un barco que tenía el mismo criterio que el puente, es decir, una estructura metálica y estructuras de tipo reticular, arriba y abajo, que le conferían resistencia. Ese barco fue el Great Eastern, que fue el barco que tendió el cable submarino, el primer cable submarino entre Europa y América. Así se transfiere conocimiento de una disciplina a otra. Tenemos otra forma, otros elementos muy importantes al respecto, que son factores, digamos, de creación también y difusión de la información y el conocimiento. Vamos a volver al anterior. Hay otro concepto importante que es el de retroalimentación o feedback. Retroalimentación o feedback es el primer principio de los sistemas adaptativos, particularmente los sistemas, por ejemplo, fisiológicos. Nuestros sistemas fisiológicos proceden de tal modo que reaccionan al medio ambiente o a los estímulos que reciben y reaccionan en conjunto. Por ejemplo, nuestra presión arterial cambia según las circunstancias, cuando estamos nerviosos, cuando no estamos nerviosos, cuando dormimos, cuando estamos despiertos. Cuando cambia la temperatura ambiente, nuestras
vasos sanguíneos se contraen cuando hace frío, se dilatan cuando hace calor para facilitar la evaporación y demás. El primer elemento del mismo tipo en el área ingenieril lo desarrolló Watt con su famosa máquina de vapor, y fue la forma de regular el funcionamiento de esa máquina, que es el llamado regulador de Watt. Es un paralelogramo deformable con pesos en los extremos que tiene un eje que gira unido a la velocidad de la máquina de vapor que estaba funcionando. Cuando gira muy rápido, porque la velocidad crece, el rombo tiende a abrirse y por lo tanto este vástago tiende a subir. Esta palanca tiende a bajar en este extremo y a cerrar el paso del vapor, de modo que la velocidad disminuye y el prisma, el paralelogramo, vuelve a cerrarse hasta que requiere nuevamente más vapor. Es un ciclo de abre y cierre que hacía que la velocidad se mantuviera constante en el conjunto, aunque tuviera variaciones. Es decir, no era una regulación perfecta. Esto es lo que ocurría con las máquinas que llamamos, o se llamaban, digamos, musculares, porque reproducían el esfuerzo del músculo humano. Por ejemplo, el pistón de la biela de la locomotora que mueve la rueda reproduce el movimiento de un brazo, que movía antes una rueda. El primer plotter, los primeros plotters, que eran las plumas, reproducían la mano del dibujante. Iban y venían sobre el plano, trazando el plano. Vamos ahora hacia el siguiente. El segundo principio es el de la ultraestabilidad. Es decir, los sistemas tienden por sí a mantener su situación estable. Hubo muchas investigaciones sobre este tipo y ahí nació la robótica y los robots. Digamos, un personaje importante, vamos a ir un poco rápido, fue Robert Wiener, que fue el creador de la robótica o de la cibernética, mejor dicho. El kibernos en griego significa gobernar, gobierno. Cibernética es lo que gobierna, es decir, aparatos que son capaces de autogobernarse o de gobernar a otros. E inventó una famosa tortuga que cuando iba perdiendo carga eléctrica solita buscaba un enchufe, se enchufaba y se recargaba. Y después vino otro señor muy importante, que es este señor Ashby, en inglés también, que creó un aparato que se llama el homeóstato de Ashby. El principio homeostático es el de nuestro organismo y el de todos los organismos vivientes. Reacciona con el medio ambiente y se acomoda a los impulsos que recibe desde ese medio ambiente. Este hombre inventó un aparato mecánico, digamos, o no tan mecánico, que reproducía este comportamiento. Ese homeostato tenía una serie de circuitos eléctricos que se mantenían en equilibrio, salvo cuando había un impulso exterior que lo alteraba. Cuando ese impulso exterior alteraba los campos magnéticos, se desarmaba todo ese equilibrio y todos los relés empezaban a buscar de nuevo la posición de equilibrio. Lo más curioso de esto es que cada vez que lo hacían, iban encontrando un camino más breve, hasta que llevaban al camino más breve de encontrar esa posición de equilibrio. Es decir, que el aparato aprendía, cosa notable, como nuestras neuronas. El principio del aprendizaje es el propio de todos los sistemas adaptativos. Prueba, error, aprendizaje. Su presencia está en la naturaleza y también en la sociedad. Las sociedades también aprenden. Y nuestras neuronas son las que con sus múltiples conexiones, un poco como ese homeóstato del que hablábamos recién, permiten las readaptaciones, los reacomodamientos y el aprendizaje. Todos esos principios son aplicables cabalmente a la creación y a la estructuración de la información y del conocimiento. Esta charla, por ejemplo, yo he hablado de esto en otras oportunidades anteriores y quizás, si alguien me aguanta en el futuro, vuelva a hablar alguna vez, pero cada vez que traté estos temas los hablé de un modo diferente, porque el auditorio era distinto, porque yo había incorporado nuevas cosas, porque mis neuronas en ese momento incluso lo tenía armado en un determinado momento y empezaba a cambiarlo según lo que empezaba a ocurrir en el auditorio. Si se dormía ya no lo cambiaba mucho. Así ocurre que
nuestro cerebro, del cual vemos aquí una imagen en un proyecto que se está desarrollando ahora, que se llama Conectoma, genera nuevas conexiones, o nuevas posibilidades de conexión entre nuestras neuronas. Vamos a saltar un poco. Era una brevísima digresión respecto a lo que llamamos el conocimiento gratuito. Es decir, un señor, Leibniz, que allá por el 1600 inventó la numeración de ceros y unos, la numeración binaria. Y ahí quedó. Y hoy día eso es la base de todo nuestro sistema computacional. Ceros y unos, prendido y apagado. Hubo otro señor, Maurice Galois, un francés, murió a los 20 años, murió en un duelo, y en ese brevísimo tiempo de vida generó principios del álgebra abstracta y de la teoría de grupos, que los dejó escritos la última noche antes de batirse a duelo, y que después profesaron, que son vigentes hasta hoy día. Están trabajando estos principios en muchos de los satélites y en su forma de comportamiento. Y George Boole, que lo deben conocer mucho más, que es el creador de la lógica algebraica, en la cual está basado todo el tema de la computación. Bueno, todo esto está muy bien, o sea, las técnicas que vamos a llamar a todo esto, no computación o informática, sino algo mucho más amplio, que son las T, I y C, las técnicas de la información y la comunicación. Todo esto está muy bien, existen, son fenómenos, los usamos, los estoy usando yo ahora, se transmite, se dice. Y entonces que hay que hacer un proceso de evaluación de todo esto. Lamentablemente vamos a ser muy breves en esto, pero ese proceso requiere algunas advertencias. Sería necesaria una evaluación muy completa y requeriría mucho más tiempo del que disponemos. Pero estas tesis que han cambiado y modelado nuestra cultura actual requieren algunos pocos comentarios que son como highlight, como warnings, como advertencias. Primero, vamos a hablar de la información como superficie. Es decir, la web la podemos asimilar a una inmensa superficie. Tanto que, fíjense, hablamos de surfear o de navegar en la web. Pero, ojo, hay otra cosa muy importante de la que no se habla, que es bucear. Mientras nos mantengamos en la superficie, la web es inútil. Es simplemente como un buen diccionario. Tenemos que bucear, meternos adentro, profundizar, conocer. Ese conocimiento, a ver si no me olvido algo de lo que quería decirles. Ese bucear es muy importante no solo en la web, sino también en nosotros mismos. Es muy importante saber evaluar lo que estamos tomando, lo que estamos recibiendo, no conformarnos con lo primero que leemos o pescamos en la web de un tema, sino cotejar, comparar. En la web hay mucho más planeo, es necesario filtrar. Y esa gran superficie de la web necesita, como les digo, entonces bucear, ir abajo, a lo profundo. Aquello de la parábola evangélica de fundar no sobre arena, sino sobre roca. Fíjense, tengo un amigo que dijo una cosa muy linda respecto a este tema de la trivialidad en la web. Me dijo, nunca tuve nada que decir, pero ahora lo puedo hacer por internet. Bueno, lo siguiente es esto, y es el salto diferencial que hay entre sociedad y tecnología. Este gráfico está en un libro que se publicó en Inglaterra, del cual yo escribí una parte, pero está un poco antiguo, es decir, en este momento esta relación, este gap que hay aquí entre estas dos curvas debería ser mucho mayor, debería estar por aquí arriba. ¿Y esto qué es? La evolución de la experiencia común y la evolución del conocimiento tecnológico. Entre ambas hay un salto, hay un gap diferencial enorme. Y esa diferencia es la que hace que se produzcan nuestros atrasos. Por ejemplo, esto que decíamos al principio, en cuanto a en qué medida yo uso el Word cuando ya me están imponiendo otra versión, o una segunda y una tercera incluso. No llegué a asimilar todavía la primera. Y llegamos un poco al final, que es lo siguiente. El crecimiento desmedido, el crecimiento de la oferta de productos
en sentido genérico, como se denomina actualmente, a los resultados de todo tipo, sea científico, tecnológico, artístico, todo esto ha excedido las pautas razonables. Yo decía, recuerdo un matemático famoso español, pero que vivió acá, el doctor Santalo, que el número de comunicaciones, esto estoy hablando, lo estaba diciendo él, por los años 90, el número de comunicaciones anuales que se producen en el campo de las matemáticas es tal que es absolutamente imposible que una persona los lea, con lo cual es como si fueran inútiles, o resultan inútiles en forma parcial. Y Jean Baudrillard decía esto que estamos leyendo aquí: ya no estamos en el crecimiento, hablando del conocimiento, estamos en la excrescencia, estamos en la sociedad de la proliferación, de lo que sigue creciendo sin poder ser medido por sus propios fines. Lo excrescente es lo que se desarrolla de manera incontrolada, sin respeto a la propia definición y cuyos efectos se multiplican más allá de la desaparición de las causas originarias. El progreso indefinido, integrada a la evolución de las ciencias duras, estas ciencias de las cuales estamos hablando, de la tecnología, de la información y las comunicaciones, parecen responder a ese paradigma viejo ya del progreso indefinido que tuvo el positivismo. Cada nueva generación de un producto tecnológico verdaderamente es mejor que la anterior, o debería serlo. Y no es así con la persona humana. Con cada persona empieza de nuevo la historia de la humanidad. Cada persona es única y irrepetible, y ella toma y asume lo que ya se hizo, tiene que desarrollar lo suyo propio y tiene que aportar algo a lo que va a venir. Pero es absolutamente distinto del progreso tecnológico, que es, digamos, de progreso de tipo aritmético o geométrico, y no de un progreso como el que estamos hablando en el caso de la persona, que requiere una especie de nuevo empezar cada vez. Y finalmente, el cómo, el qué y el para qué. La creciente disponibilidad de los medios tecnológicos atempera las adversidades de la vida humana, indudablemente, y aumenta la capacidad potencial de hacer el bien para la humanidad, pero también aumenta la capacidad potencial del poder destructivo, de hacer el mal. Esto decía Aurelio Peccei, el presidente del Club de Roma. Este poder descomunal ha hecho del hombre moderno el gran factor que está transformando este pequeño rincón del universo en el que vivimos. Lo transforma más radical y más rápidamente que todo otro factor desde el tiempo inmemorial. Es un poder que se puede usar para bien o para mal. De hecho, hasta ahora, nuestra posesión de fuerza no se ha traducido en una nueva sabiduría, ni nos ha sugerido ninguna medida de prudencia en su empleo. Si miramos lo que suele ocurrir alrededor, incluso en nuestra misma cosa tan usual de la tecnología informática. Pensemos en los hackers, pensemos en los virus, pensemos en todo lo que ocurre en las redes, las falsas identidades, la intrusión, etc. Bueno, más o menos esto es lo que quería contar. En realidad quería contarles mucho más, pero resulta que el tiempo no lo permite. Si después hay tiempo, hay algunas diapositivas más a posteriori que podríamos llegar a ver.